Las lenguas cooficiales ya se han estrenado en el Congreso de los Diputados. En consecuencia, queda aprobada la tramitación directa y en lectura única por el Pleno de la proposición de reforma del reglamento. Esa reforma del reglamento que anuncia Francina Armengol, elegida especialmente como presidenta por el PSOE para favorecer este tipo de acuerdos, permite que se puedan utilizar, a un paso además de su aprobación definitiva. Los pinganillos y los traductores ya son una realidad, pero ¿qué es lo que se esconde detrás de toda esta batalla? Soy Javier Atard y hoy es miércoles, es 20 de septiembre. El Mundo al Día, un podcast del Mundo. Hasta ahora, pues no se podía hablar otras lenguas diferentes al español en la tribuna del Congreso, que ahora sí se ha convertido en plurilingüe, más por un afán del nacionalismo y del independentismo por continuar exaltando las diferencias, ese relato de las diferentes naciones dentro de España, más por eso que por cualquier otra cosa. En cualquier caso, tan españoles son el gallego, el catalán, el valenciano, el euskera, como el propio español, tan españolas son esas lenguas como el castellano, pero esto desde luego no va de eso. Mi compañera Marisa Cruz conoce bien todo lo que pasa en el Congreso. Hola, Marisa. Hola, Javier. Por intentar explorar lo que hay detrás, en este caso, del Congreso plurilingüe, da la sensación que esta es la primera factura del independentismo a cambio, pues, de apoyar una futura investidura de Pedro Sánchez y que esto es una especie de moneda de cambio. Sin duda, esta propuesta se hace repentinamente, con máxima urgencia, y todo es porque se está urgido por conseguir 7 votos, más de 7 votos, todos los de los independentistas catalanes que exigen esto como primer paso, no el único, pero sí el primero para empezar a negociar estos votos en favor de la investidura de Pedro Sánchez. Esto ya quedó bien claro en el mes de agosto cuando se constituyeron las cámaras y los independentistas pusieron claras sus exigencias. Sin duda es el primer pago. Incluso resulta un poco ofensivo que desde el Partido Socialista se nos intente vender a la ciudadanía que esto responde pues a un propósito muy encomiable de impulsar las lenguas cooficiales. Todo esto está muy bien, pero en realidad no es ese el argumento que justifica esta medida. El argumento que lo justifica es la necesidad que tiene Pedro Sánchez de conseguir 7 votos. Y, por cierto, así lo han puesto de manifiesto en el Congreso las propias formaciones independentistas. Esto no es por convicción, esto es por necesidad. Veurem també quina és la capacitat del PSOE de complir els acords als que arriba. Veremos cuál es la capacidad del PSOE para cumplir sus acuerdos. Es lo que decía Míriam Nogueras, de Junts, del partido de Puigdemont. Aquí hay, Marisa, dos situaciones que a mí me llaman bastante la atención. Una es que la del Congreso, no siendo una cámara territorial, va mucho más allá, la reforma que está haciendo el Congreso, que lo que ya pasaba en el Senado, ¿no? Que el uso en el Senado de las lenguas cooficiales. Y la otra cuestión es que esto mismo, una iniciativa pues muy parecida, bastante parecida, fue rechazada totalmente por el PSOE hace pocos meses, históricamente también, además, pese al acercamiento gradual de los socialistas a las posiciones independentistas en los últimos años, pero desde luego este es un cambio total de postura y además en un periodo de tiempo muy corto. Creo recordar que fueron el PNV, BNG y Esquerra, las formaciones nacionalistas e independentistas las que plantearon una proposición de ley prácticamente idéntica de uso de las lenguas cooficiales en el Congreso, en toda la actividad parlamentaria, y en aquella ocasión fue rechazado con los votos del Partido Popular y del Partido Socialista y de Vox también y de Ciudadanos. El argumento que se empleó en aquella ocasión es que el uso de las lenguas cooficiales, el plurilingüismo, ya se empleaba en el Senado, que es la Cámara de Representación Territorial, y que incluso se estaba estudiando en el Senado
la posibilidad de ampliarlo, porque solamente ahora mismo solo se utiliza en determinadas ocasiones, en los debates de las mociones y en la Comisión General de Comunidades Autónomas, un lugar en el que sí parece lógico que se utilicen las lenguas cooficiales. El Partido Socialista se opuso en el Congreso al uso de las lenguas cooficiales y ahora, 15 meses después y con máxima urgencia, pone en marcha la medida. Esto es por lo que decíamos antes, ¿no? Por la necesidad que tiene de conseguir los votos de Esquerra Republicana, de Junts principalmente, pero no solo, también del BNG y del PNV, al intento previsible de investidura de Pedro Sánchez. Señora presidenta, señorías, é unha dobre honra. Es una doble honra, ya que me permite... El socialista Gómez Besteiro estrenó con sus palabras en gallego el sistema de traducción del Congreso. Ha sido el primero. Para llegar a este momento, la verdad es que todo ha ido bastante rápido desde que se comenzara a hablar de este asunto en verano, en agosto, si lo recuerdas. En cuanto a lo que a los plazos parlamentarios se refiere, Marisa, todo ha tomado la vía de la urgencia, sin debate ni comisión, alterando los procesos en una tramitación express. Se aprueba de una manera anormal. Sí, desde luego. Hombre, muy anormal tampoco es, porque el gobierno de Pedro Sánchez en la última legislatura nos ha tenido acostumbrados en algunas ocasiones en las que también necesitaba el respaldo de las formaciones independentistas, también nos ha acostumbrado a procedimientos de urgencia. Yo recuerdo, por ejemplo, que la supresión del delito de sedición se sacó adelante también con un procedimiento exprés de apenas un mes, incluso con votaciones de madrugada a las que yo he asistido, ¿no? Pero efectivamente, los propios letrados del Congreso, que no se opusieron ni a la admisión de la propuesta ni tampoco al trámite de urgencia, han admitido que cuidado, que esta es una cuestión delicada y que trasladar el plurilingüismo a toda la actividad parlamentaria va a implicar una auténtica revolución en lo que son los usos y la forma de trabajar del Congreso de los Diputados. Es decir, no estamos hablando de cualquier cosa, de una conferencia, de una charla, no, estamos hablando de procedimientos legislativos de derecho público en los que hay que garantizar la seguridad jurídica y, por supuesto, los derechos de todos los diputados a comprender lo que se está diciendo, ¿no? El procedimiento es efectivamente de extrema urgencia cuando realmente esa no es una de las urgencias de este país. Probablemente esto se podría haber aprobado sin utilizar el procedimiento de urgencia y lectura única, con mucho más sosiego e incluso llegando a un consenso. No voy a decir a un consenso porque eso prácticamente sería imposible, pero a una mayoría más amplia que apoyara la iniciativa. Esto es lo que hay detrás principalmente de este impulso repentino de las lenguas cooficiales y en este caso de su oficialidad en el Congreso de los Diputados. Marisa, gracias. Ha sido un placer. Y precisamente en los pasillos del Congreso está el periodista Vicente Coy, como casi todos los días. Vicente, ¿qué tal? ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás? Un poco de contexto. El artículo 3 de la Constitución dice que el castellano es la lengua española oficial del Estado. Las demás serán también oficiales en las respectivas comunidades, de acuerdo con sus estatutos de autonomía. Para el euskera, el catalán no habla en ningún caso de valenciano, no habla de valenciano en ningún momento. Y para el gallego, para esas tres, habrá traducción, hay traducción ya en el Congreso. El aranés también es oficial en Cataluña, no así, por ejemplo, el bable o el aragonés. Para estas tres últimas lenguas, aranés, bable y aragonés, no va a haber traducción. Si algún diputado quiere hablarlas, pues tendrá que autotraducirse. Gracias, presidenta. Escolta, sefarad, els homes no poden ser si no son lliures. Escucha, sefarad, los hombres no pueden ser si no son libres. Recuerda siempre esto, sefarad. Así es como suena la traducción en la señal oficial del Congreso. Vicente, tú has asistido al primer pleno plurilingüe. ¿Cómo ha sido? Lo digo por cómo se ha tenido que preparar la cámara para algo así, ¿no? Para algo como esto, que entiendo que no es fácil, por los auriculares, por los pinganillos que hemos visto para la traducción simultánea. Bueno, se puede decir que ha empezado una nueva etapa parlamentaria de mucha logística para conseguir esta traducción simultánea. Ha hecho falta una pequeña reforma express
pero que el Congreso no ha tenido ningún problema para realizarlo porque tiene el precedente de que en el Senado ya funciona el sistema este de traducción simultánea. Entonces, bueno, ha habido que hacer una pequeña inversión, sobre todo en compra de material, de pinganillos, de cajetines y auriculares, ampliar los canales de comunicación interna, alquilar equipos de radiofrecuencia, contratar a un equipo de traductores. Por ejemplo, había 6 traductores simultáneamente trabajando y tratando en función de la lengua en la que estuviera hablando el parlamentario, ya fuera catalán, ya fuera gallego, ya fuera vasco. Y bueno, pese a la novedad, ha salido todo relativamente rodado. Vamos a ver si en los siguientes días hay más novedades o cómo va este sistema que se está implantando. Por favor, señor Rodríguez de Millán, usted sabe perfectamente que no se puede interrumpir a ningún orador. Le ruego se siente y dejemos hablar al señor Besteire. Este es el templo de la palabra y el uso de la palabra lo tiene el señor Besteiro. Por supuesto, el primer pleno plurilingüe no ha estado libre del punto justo de show al que últimamente estamos bastante acostumbrados, por otra parte. Vimos abandonos, el nos vamos de Abascal, vimos risas, vimos críticas. ¿Cómo lo has vivido tú, Vicente? Decíamos que la parte logística había ido rodada, pero la parte política no ha funcionado tan bien. El grupo parlamentario de Vox apenas ha estado unos segundos en el hemiciclo antes de abandonar la sesión, debido a que tanto el PP como Vox consideran que no se puede emplear el nuevo reglamento que proponen las formaciones independentistas y de izquierdas sin haberlo aprobado. Es decir, que no se puede hablar todavía, no se puede hacer uso de las lenguas cooficiales sin antes tener la luz verde de la Cámara. Ha sido una de las peticiones que ha hecho la portavoz de Vox, Pepa Millán, a primera hora en la Cámara. Ha sido denegada y, por tanto, el grupo parlamentario de Vox ha decidido abandonar de forma muy gráfica el hemiciclo, arrojando los 33 cajetines de auriculares del grupo parlamentario al escaño vacío del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez, y luego volviendo un rato más tarde, ya cuando le tocaba el turno de palabra al portavoz popular Borja Semper. ¿Este es el relato que pretenden que los demás creamos? Sortea un día dugu, hau da egia. Y resulta que Borja Semper, al haber empleado también en algunos momentos el euskera, ha sido un gesto que no ha agradado a los diputados de Vox, que han optado de nuevo por abandonar el Congreso y criticar tanto a unos como a otros, en especial a la presidencia del Congreso, a la que han acusado literalmente de pasarse el reglamento por el forro de la chaqueta. Hablemos del uso del catalán, del gallego y del vasco. ¿Se ha escuchado mucho? ¿Han utilizado los pinganillos los diputados? Prácticamente todos los diputados que han subido a la tribuna han utilizado ya este nuevo sistema. Prácticamente todos los grupos, a excepción de muy pocos partidos, quizá Vox, UPN y poco más, hayan usado este nuevo sistema multilingüe. ¿Y los pinganillos en sí, los auriculares, se los están poniendo, los están utilizando? No todos. Vox no, porque como ya hemos comentado, ha dejado los aparatos de escucha de la traducción en el escaño de Pedro Sánchez, y el PP no ha usado tampoco ningún tipo de sistema para la traducción. Parece que es un poco un símbolo de protesta que no sabemos hasta qué punto se puede alargar en las próximas sesiones. Y, por ejemplo, en tu caso, Vicente, para que nos hagamos una idea, los periodistas, ¿cómo lo hacéis? ¿Qué sistema hay previsto para cuando se habla en un idioma que en este caso no conocéis? Tenemos prácticamente las mismas funciones y las mismas herramientas que tienen los diputados. Sí que es verdad que, sí que trabajamos abajo en las cabinas de prensa, pues el sistema de televisión cerrado que tiene el Congreso ha añadido nuevos canales con traducciones simultáneas, subtitulados, y luego, por ejemplo, si se sigue la sesión en el hemiciclo desde la tribuna de prensa o de invitados, hay también auriculares para poder seguir bien la sesión a través de la traducción simultánea o bien a través de 2 pantallas gigantes que han colocado en el hemiciclo donde paralelamente, mientras habla el interviniente, el parlamentario, se traduce al castellano lo que está diciendo.
Así es como ha sido el primer pleno plurilingüe en el Congreso, así se han adecuado en la carrera de San Jerónimo. Vicente, gracias. Gracias a ti, Javi. Un abrazo. Todo este impulso a las lenguas cooficiales, repentino, no se queda en el Congreso, porque el compromiso del Gobierno con sus socios independentistas le ha llevado a solicitar que tanto el gallego como el euskera y el catalán sean lenguas oficiales en la Unión Europea, donde ahora, por cierto, no lo son. Es más, tan solo hay 24 idiomas oficiales por 27 países miembros, cuando existen muchas más lenguas en todo el territorio de la Unión. El Gobierno se ha encontrado con que Bruselas en este caso ha aplazado la decisión. Allí en Bruselas está Pablo Suances, que es el corresponsal del Mundo. Hola, Pablo. Hola, ¿qué tal? Cuéntame, ¿por qué este aplazamiento sine die sobre la solicitud de España? Es la decisión más lógica por cuestiones formales y políticas. España había hecho una propuesta muy ambiciosa que se llama una propuesta de debate y aprobación, y eso era impensable para buena parte de los países que necesitan, dicen, para estas cosas tan importantes, que se haga una larga tramitación, que lo discutan los embajadores, que haya documentos y que se trabaje mucho más antes de llegar a una adopción. Así que yo creo que ganar de esta manera se logra poner un punto y seguido, o sea, no hay un veto, no se cierra del todo, pero no se pone ningún plazo. Así que esto queda aplazado sine die mientras llegan informes jurídicos, informes de consecuencias económicas, y deja de ser una prioridad política para España, que lo que tenía que hacer es ponerlo encima de la mesa. La resolución es otra cosa y normalmente en estas cosas en la Unión Europea debería llevar meses, sino años. Claro, ante esto, el Gobierno lo que ha hecho es mover ficha. Ha decidido, Pablo, pues priorizar el catalán sobre el gallego y el euskera. Claro, esa fue la noticia del día, porque que no fuera a aprobarse en primera ronda, por decirlo así, inmediatamente, ya lo sabíamos, que había muchos países con diferentes tipos de recelos, ya lo sabíamos, que hay algunos que todavía no están ni remotamente cerca de poder aceptar así, ya lo sabíamos, o sea que no es una sorpresa que se haya puesto en la nevera durante un tiempo indefinido. Lo que no sabíamos, y es la gran novedad, es que España haya dicho, bien, como hay países que consideran que meter de golpe 3 lenguas oficiales es demasiado brusco, es muy agresivo, genera debate sobre las cuestiones regionales, vamos a priorizar el catalán. Ponemos el catalán encima de la mesa y los demás lo aplazamos, con la argumentación de que hablan 10 millones de personas, que es 12 países de la Unión Europea tienen menos hablantes. Es una cuestión que estos países, estos socios han insistido muchísimo más en que para ellos es una prioridad, así que lo priorizamos y dejamos para una segunda fase el vasco y el gallego, que es una manera de decir a los socios, para nosotros es muy importante, y sobre todo a los socios de investidura, veis cómo era nuestra prioridad, pues estamos haciendo caso. Ese es el mensaje que envía. Por cierto, hace falta unanimidad, ¿verdad?, para algo tan importante como esto. Totalmente. La medida requiere unanimidad. Reformar este reglamento 158 se llama, del régimen lingüístico de la Unión Europea, exige la unanimidad y que todos los estados estén de acuerdo. Con que solo sea uno, da igual que sea grande o pequeño, lo bloqueará. Esto no puede salir adelante. Soy un grande amigo de las lenguas de España, soy un gran amigo de la cultura catalana. Es el ministro de Asuntos Exteriores de Finlandia, hablando en catalán. Finlandia, junto a Suecia, es uno de los países que más problemas, entre comillas, lo de problemas, está poniendo, como también podría ocurrir, por ejemplo, con Francia, un país que, bueno, es de un corte mucho más centralista que el nuestro. Hablemos, Pablo, de los recelos que levanta esta propuesta. Pues mira, las 3 razones que dan. Una es de coste económico. Queremos saber cuánto va a costar esto y quién lo pagaría y qué efectos puede tener en un presupuesto europeo que de por sí está muy mermado. Hay un recelo clarísimo de funcionamiento, que es, bueno, si metemos más lenguas, cuando tenga que traducirse en el Parlamento, va a ir más lento el debate y va a ser realmente posible o no va a ser posible. Lo dicen también en el marco de una posible ampliación de la Unión Europea de aquí a 2030, 2035, ahora que se está volviendo a barajar la apertura de nuevos Estados miembros, y dicen, bueno, si entran 7 o 8 países nuevos y le sumamos 3 lenguas y ya nos vamos por encima de las 35, nos acercamos a los 40, esto puede ser muy difícil de gestionar, y porque en esos países, en concreto en Finlandia o en Suecia, por ejemplo, hay zonas en que el sueco es lengua común, en Finlandia tienen el suomi, que puede ser problemático también, y es una piedra muy delicada en el zapato de muchos gobiernos nacionales que también tienen coaliciones, a lo mejor puede ser de derechas, que lo ven con cuestiones nacionalistas con cierto recelo, o meramente ante la posibilidad de que esto mismo
lo pidan, empiecen a pedir resto de países de la Unión Europea, en Italia, en Francia, en otras regiones, y se vean con un debate similar cada 2 por 3 dentro de la Unión Europea. Entonces quieren establecer unos precedentes jurídicos claros, las consecuencias políticas claras y garantizarse que esto, si pasa, fuera una vez, no cada 6 meses. Así están las cosas. En la Unión Europea esto es lo que está pasando en Bruselas con la oficialidad de catalán, euskera y gallego. Mucho más complejo que hacerlas oficiales en el Congreso. Pablo, Bruselas, gracias. Un placer, gracias. Marisa Cruz, Vicente Coy y Pablo Suances han hecho posible este episodio del Mundo al Día, en cuya producción ha estado Aurora Molina. Para escucharnos todos los días, para escuchar este podcast, ya sabes que solo tienes que acudir a elmundo.es, que es nuestra web, que es la web del Mundo, y a las principales plataformas de audio. En tu favorita, en la que tengas en tu móvil, en la que escuches habitualmente, ahí estamos y ahí te puedes suscribir. Mañana será jueves y aquí estaremos. Será, eso sí, con una nueva historia. Hasta entonces, gracias por estar al otro lado y saludos de Javier Atard. Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.